Tras 2 temporadas sin ganar la Champions League, Hansi Flick afronta su tercera temporada en el FC Barcelona con la orejona en el horizonte. Por ello, hoy analizamos cómo sería el Barça de la 26-27. Bienvenidos al Rincón de la Afición y bienvenidos a un nuevo vídeo donde me acompañan, como siempre, los mejores expertos Daniel Borreguero, Daniel Sánchez y Pablo Almoya. ¿Qué tal estáis, chicos? Aquí en busca de un 9. Con muchas ganas de analizar este FC Barcelona. Analizar el calor y al campeón. Es complicado analizar este Barça porque ni se ha cerrado el mercado, ni sabemos cómo va a jugar y tampoco tiene un 9, que es, creo, uno de los motivos principales que necesita este equipo. Pero vamos a repasar cómo serían los fichajes que haremos, cómo serían las ventas y primero un repaso de la temporada pasada porque creo que es necesario para este FC Barcelona y para contextualizarlo. Y en este caso vamos a comenzar, como he dicho, con el Barça de la 25-26. Para mí es un Barça notablemente peor que el de la 24-25. Creo que perdió, y quizás fue más efectivo, pero perdió esa brillantez y esa sorpresa de la primera temporada de Hansi Flick, pero creo que sí que vimos a un Barça solvente en Liga, también porque el Real Madrid no estuvo a su mejor nivel. Me gusta mucho la palabra sorpresa que has dicho de la primera temporada de Hansi Flick. Igual la tenemos como algo mejor, porque así lo fue, hay que decirlo todo, pero igual la sorpresa de que llegue Hansi Flick de un equipo que venía en años de penumbra y que parecía que llegaba el Real Madrid, Kylian Mbappé y eran imparables, pues esa sorpresa la valoramos más. La temporada pasada vimos a un Barça que en las áreas era mortal. Veíamos que en la primera temporada hacía falta la figura de un portero de élite y lo ficharon por 25 millones Joan García, uno de los mejores jugadores de la liga, y tenías a unos nueves, en este caso a Ferran Torres y a Lewandowski, que tenías una cuota goleadora que esta temporada quizá no la tengas. Por eso luego acudiremos al mercado. En cuanto a la segunda temporada, como siempre, vas a tener el talón de Aquiles de la Champions League. Se te va a exigir cada temporada ir a ganar la Champions League. Pero claro, tienes que construir un proyecto, que se lo digan a Arteta, que se lo digan a Luis Enrique, y esto es lo que está haciendo Hansi Flick. Sí, yo no solo quiero retrotraerme un poco al pasado, sino que quiero ir más ahí, quiero ir al futuro. Porque creo que... Sí, empiezo poético. Creo que la figura de Hansi Flick en el FC Barcelona, con el paso de los años y cuando termine por irse, se valorará el cambio y el lavado de cara que hizo este equipo y a este club. Porque recordemos, como has dicho tú bien, Borre, está en un momento muy malo, de los peores de la historia seguramente del Barça, por lo menos en la era moderna, y Hansi Flick, desde la parcela deportiva y también mental, creo que ha cambiado un club que lo necesitaba y, como habéis dicho bien, el primer año yo creo que por ese factor sorpresa fue el más vistoso y el que más te llamaba la atención y yo creo que estuvo más cerca de ganar la Champions, de hecho, que este año anterior. Pero este año anterior creo que por una evolución natural de lo que son los proyectos, como has dicho tú, el de Arteta, creo que también se ha terminado por evolucionar. Lo hemos visto también en Guardiola muchas veces. Creo que terminó por ser un Barça peor y de hecho a principio de temporada de esta 25-26 sí. Flick decía que creo que al final se solucionó en algunos tramos, pero como que el equipo debía ir todo a uno porque por lo menos en esa fase inicial de la temporada no todos estaban presionando y corriendo como él quería y creo que, ya digo, se terminó por solucionar un poco en la fase final, pero sí que vimos a un Barça peor. Es una plantilla de puro crecimiento, lo habéis dicho todo. Al final yo creo que queda la asignatura pendiente de lo que es Europa, de las ganas que tiene el FC Barcelona de volver a ser campeón de Champions, pero ya digo, es que la competencia cada vez es más feroz, es que ha nacido un Arsenal que es terrorífico, ha nacido un Bayern de Múnich de la mano de Kompany con Kane, que es otra bestialidad, el Madrid siempre está ahí, la competencia ya con el Paris Saint-Germain como vigente campeón es salvaje. Pero sí que es verdad que hemos visto en España un Barcelona que es que domina, es dominante en el fútbol español y de alguna manera eso es culpa de Hansi Flick, en el tono positivo, y también por una plantilla que estamos viendo que se está yendo gente, ahora lo comentaremos, pero creo que las incorporaciones no van a hacer más que venirle bien al club. Ahora lo comentaremos, el principal problema del 9, pero ya digo, para mí el FC Barcelona sigue siendo, al menos en el fútbol español, el equipo que va a seguir con la vigencia. Vamos a ver las ventas que ya están hechas esta temporada. Voy a destacar un primer grupo donde encuadro a Araujo, que se ha ido cedido al Liverpool, Ter Stegen al Ajax, Lewandowski, Ansu Fati y Rashford. Al final son muchos que se han ido libres o muchos que se han ido cedidos, pero liberas 53 millones en salarios, que creo que es uno de los grandes problemas que ha llevado a la deriva este FC Barcelona. Contratos que se firmaron con Bartomeu, como el de Ter Stegen, o el de Ansu Fati también, contratos que ya tenían un desgaste en el club que no era necesario, y contratos como el de, por ejemplo, el de Rashford, que venía cedido pero aún así cobraba un pastizal. Creo que te has deshecho de varios jugadores que eran importantes. Luego, además, el Barça se va a deshacer de Jofre Torrents, lateral izquierdo de la Masía, en una cesión, y de Iñaki Peña. Ahora diremos las ventas que haremos, pero por ahora es una limpia importante de un Barça que le cuesta mucho vender y le cuesta mucho que le fichen, sobre todo. Para mí el caso más paradigmático es el de Araujo. Creo que necesitaba un cambio de aires como el comer, que quizás se veía reflejado esa inefectividad defensiva a veces en su figura, aquellas expulsiones, aquellas declaraciones de Gundogan que creo que le hicieron daño. No se va a un equipo de segundo nivel, se va todo a un Liverpool, donde creo que le va a venir muy bien el juego de la Premier League, donde Iraola potencia mucho a sus centrales, así que me parece un cambio ideal y además te pagan un salario
salario muy, muy fuerte, así que muy buen fichaje. Y a nivel de vestuario, creo que Araujo, tengo entendido que era una figura bien considerada dentro del vestuario, pero es verdad que a lo mejor una figura que ha estado pasando por tantos valles no venía tan bien, igual que lo de Ter Stegen, recordemos lo que pasó en la portería. Luego está lo de Lewandowski, que creo que es una figura muy importante y creo que este año rindió peor, pero si no recuerdo mal, ¿fue en Copa contra el Atleti o en Liga que marcó gol? ¿O eso me estoy yendo a la temporada anterior? En la anterior. No recuerdo, pero bueno, siempre ha sido muy importante el polaco. Y luego lo de Rashford, yo creo que el inglés anhelaba quedarse en el FC Barcelona, porque al final en el Manchester United también es otro jugador que tiene mucha etapa valle, sobre todo a nivel mental. Creo que le cuesta bastante volver a relanzarse, por así decirlo. No sé qué habréis hecho vosotros. A mí me parece una figura interesante, sobre todo por las cifras. Yo creo que se ha acertado, pero porque has traído a perfiles que no son similares, pero sí son en la misma posición, como son Adeyemi, como son Gordon, que ahora los comentaremos. Y a mí Rashford, es que lo hablábamos mucho, yo era creo de aquí el que menos le convencía de todos, por el tema de la presión, porque creo que Hansi Flick basa un modelo mucho en la presión y basa mucho en repetir esfuerzos, y Rashford no es ese tipo de futbolista. Luego tiene brillanteces como el día del Newcastle, el clásico, que te lo puede ganar él solo, pero a mí Rashford es un futbolista que me parece alejado de la élite competitiva, de la máxima élite. Estoy de acuerdo, a mí es un jugador que me gusta mucho, pero poniéndolo en la balanza tienes que ver o estilo o las cifras, y yo creo que en este caso una premisa tan marcada como la de Flick ha elegido por el estilo y ya no ha apostado por Adeyemi y Gordon. Como goleador no le ponemos ninguna duda, son 14 goles que me parece, hicimos un pronóstico por aquí y creo que dijimos esas cifras parecidas y me parece muy meritorio por su parte, pero Flick a sus extremos les exige trabajo, que se lo digan a Rafinha, que se lo digan a Lamine Yamal, y en estos partidos que quizá te quedas eliminados por detalles, esos detalles los puede marcar la presión que tanto caracteriza a Flick, y Rashford no daba eso. Y que ha estado en ciertos partidos fallón realmente, ¿no? Sí. Sensación. Recuerdo Champions League falló bastante. Sí. Luego le hemos querido sumar dos ventas nuestras, una que parece que está cerrada, que es la de Ferran Torres al Paris Saint-Germain, lo hemos tasado en 50, no sabemos si el Barça sacará más. Borre, ¿tú pensabas que era poco dinero? A mí me parece poco dinero porque el PSG quiere 50 incluidos los bonus, o sea que serían 40 más 10 en bonus. Yo pienso que se puede sacar algo más. Además se va al PSG, que es un equipo, un rival directo por la Champions League, no te lo vas a ver en el día liguero, pero eso además han ingresado 75 millones por Gonzalo Ramos, entonces me parece que hay que sacar más. Además con todo el marketing que tiene ahora por el gol del Mundial, se puede sacar más. Además es que te estás desprendiendo un 9, Ferran Torres, el año pasado, trofeo Zarra de la Liga, son 16 goles, y a esto sumamos, se te va Lewandowski 19, que lo hemos vendido, 16 goles Ferran en Liga, y los 14 de Rashford, se te están yendo muchos goles, entonces ese dinero hay que reinvertirlo. Es que 19 Lewandowski. Sí. Le estamos poniendo muchos a Adeyemi, Flick le está poniendo muchos a Adeyemi y a Gordon, que hasta ahora tienen goles, pero no son lo que son ni Lewandowski ni Ferran Torres, entonces es complicado. Yo lo que no he entendido es ante la ausencia del 9, ¿por qué vendes a Ferran? Sí. Ahora, el precio de venta sí que me parece bueno. Yo creo que dentro de lo que es Ferran, todo lo que ha significado para España el gol, a mí me parece que es un delantero de 50, 60 millones, no mucho más. Y al final acaba contrato el año que viene, entonces creo que eso es lo que condiciona un poco el precio, lo hablaba yo antes con Borre, y creo que los equipos lo saben, el Barça sabe que es el máximo que puede sacar, porque si no el año que viene se va a ir gratis. Lo que yo no entiendo es la postura de Ferran Torres, porque creo que este año podría ser importante para él. Creo que el Barça, con el movimiento de Rodrigo Hernández, va a dejarse mucho dinero y no va a poder invertirlo en el 9, y Ferran iba a ser importante. Algo le ha prometido Luis Enrique. No, yo lo que creo es que Flick nunca le ha transmitido toda la confianza que él creía que merecía, pero yo creo que Flick le ha dado mucho y más de lo que merecía. Y siempre ha sido un jugador que ha estado mucho bajo el foco, siempre ha tenido gestos que yo creo que no han hecho mucha gracia, y tú decías que acaba el año que viene contrato, pero Rodri también lo acaba y te están pillando 60, sí. O sea, es que depende es el postor que tengas. Pero, a ver, no es la misma talla de jugador. Obviamente no es la misma talla de jugador, pero es un jugador de 26 años, con gol, se está yendo al doble campeón de Europa. Oye, yo pediría dinero. A mí me parece una buena venta, la verdad. Es una buena venta. Luego otra de las que queríamos hacer es Héctor Ford. Creo que a Flick no le convence mucho. Hemos tasado en 12 millones. Se hablaba de que el Fulham de Arbeloa podía estar interesado. No, el Fulham de Arbeloa va a pillar aquí todo español que quede suelto en la Liga Española. Me parece que es un buen futbolista, que el año pasado en el Elche lo hizo bien, una pena la lesión, pero creo que Flick ya lo ha declarado muchas veces. Xavi Espart le parece un futbolista muy importante, cree que tiene mucha proyección, y Héctor Ford nunca le ha encantado, entonces creo que es una venta sencilla y que el Barça debe convencer. Y me sorprendió muy para bien el año pasado. Sí, la verdad que sí. Yo creo que para el chaval contar con más minutos le va a venir bien, porque, ya digo, creo que lo hizo bien también. Además, si no confían en ti, debes de irte. En total, en ventas hemos sacado 73 millones, salarios algo más de 60, y hay que prepararse los salarios porque con las compras el Barça ficha y paga demasiado bien, yo creo, como es a Anthony Gordon, 80 millones, procedente del Newcastle. Vamos a tratarlos de uno en uno. Anthony Gordon, Newcastle, 80 millones, 16 goles, 3 asistencias. ¿Pensáis que está sobrepagado? ¿Pensáis que va a jugar de 9? Comentadlo un poco. Pablo seguro que no. No, a mí me pareció, me pareció en un principio dinero, 80 millones no es moco de pavo, pero ya digo, lo he comentado en otro vídeo, para mí Hansi Flick yo creo que sabe lo que hace, fue una operación muy rápida, relámpago, nos sorprendió a todos, hizo así en cosa de 24 horas,
Y yo creo que ante la ausencia del 9, Flick tiene algo pensado con Gordon. Algo tiene que tener. Algo tiene ahí, porque ya digo, ante la ausencia de Ferran, ante la ausencia de un 9 que aún no ha llegado, nosotros pondremos uno, pero que oficialmente no hay nada hecho. Julián Álvarez no sabemos lo que va a ocurrir oficialmente fuera de lo que es el vídeo, pero ya digo, para mí Gordon en esa faceta de lo que puede ser el futbolista metiéndose por dentro me parece que es interesante. ¿80 millones va a estar sobrepagado? Veremos. Yo creo que sí, o sea, creo que es bastante dinero, pero también hay que ver que es un club vendedor ahora mismo en Newcastle, es un jugador inglés de la Premier, entonces creo que es un precio, como está el mercado, has dicho tú Gonzalo Ramos, 75 kilos, creo que va un poco en relación con lo que es ahora mismo el mercado. A mí es un jugador que me gusta mucho, yo por las 2 últimas temporadas de Premier que he podido seguir, he seguido bastante al Newcastle y sobre todo me gustó más la primera que pude ver en el extremo izquierdo. El año pasado que se fue Isaac, estaba más en la punta y yo creo que era más una especie de, no de complemento, pero como punto en el sistema de presión y de aportar defensivamente al equipo, porque Woltemade no termina de convencer a Eddie Howe, más que lo que puede aportarte como estrella. A mí es un jugador que me gusta, creo que en el sistema del Barça puede encajar muy bien, creo que lo hará de 9, como ya he dicho, pero me parece que es un precio muy alto para una figura que hemos visto en el Mundial que no termina de ser una estrella. A mí me parece un buen fichaje, como siempre, los 80 millones, lo hablamos con Diomande, es que el mercado te exige esta cantidad de dinero, y yo creo que lo que hizo Hansi Flick fue poner una balanza a Rashford y a Anthony Gordon. Dijo, Anthony Gordon quizá no tiene las cifras goleadoras que tuvo Rashford la temporada pasada, porque ha metido esta temporada 17 goles, que son bastante, pero con mucho más minutos que el otro inglés, y Rashford sí que te aporta esa tasa goleadora, pero yo creo que en este juego de presión asociativo que quiere plantear Hansi Flick, sobre todo en eliminatorias, y la velocidad de Gordon, le puede venir muy bien. 80 millones, claro, pero es un buen fichaje. Y que es un jugador, te diría, con colmillo, que creo que eso viene muy bien. Es que Rashford no tiene eso, porque creo que Rashford es un mejor jugador en cuanto a calidad, lógicamente, pero sí que el rendimiento que te da Gordon por el colmillo del que hablaba creo que puede venir bien al Barça. Y lo que valora el sacrificio, que el lateral izquierdo no sabemos qué vamos a poner, Valde o quien sea, o si es Cancelo, oye, tú necesitas ahí apoyos. A mí me deja dudas, sinceramente, el fichaje, más que nada por el precio que se ha pagado, por lo que yo esperaba que hiciese el FC Barcelona en el mercado, que era traer un 9 como tal y no ponerte a inventar, y porque dudo un poco de la técnica de Gordon, porque en el Mundial no me ha convencido del todo. Creo que es diferente jugar para Inglaterra que jugar para el FC Barcelona, eso lo tengo muy claro, pero no sé si es complementario tener a Rafinha y a Gordon en el mismo equipo, sobre todo si tu media punta no está bien, que Olmo debe estar bien y Fermín debe estar bien. Veremos, porque es que esto se ha mezclado con el fichaje de Karim Adeyemi, que a mí de verdad que me ha sorprendido muchísimo. Es otro futbolista que acaba de contrato, viene por 20-25 millones, no sé exactamente cuántos, pero es un futbolista que yo no sé a qué viene al FC Barcelona, porque he visto la pretemporada, no me ha disgustado, creo que ha estado bien en ciertos tramos, pero le estás poniendo mano derecha. Pues la figura de Karim Adeyemi, que llega como fondo de armario, obviamente no va a ser titular por delante de Lamine Yamal, pero por ejemplo las últimas jornadas Lamine Yamal estuvo lesionado, pues ya tienes a un jugador para ese costado. Y además, si tienes que contrarrestar todos los jugadores que se te han ido en faceta goleadora, no es un goleador nato, viene a hacer 10 goles la temporada pasada, pero bueno, algo sumará, pero vamos, que no viene a hacer titular. Tiene mucho 1 para 1, tiene mucha velocidad, así que yo creo que casa como suplente de Lamine. Además, yo destacaría también la polivalencia, porque creo que puede jugar, también se habla en la punta, no lo veo tanto, pero en la banda izquierda también. A mí, por hablar un poco de los fichajes, más bien no solo de Adeyemi, es que me parece extraño un poco el perfil de jugador que es, porque creo que sí que casa bien con el sistema, como ya hemos dicho, pero es verdad que, por ejemplo, volviendo a Gordon, es un jugador que destaca mucho en el espacio, a la contra, y quiero verlo yo en espacios reducidos al igual que Adeyemi, porque al final son jugadores que es verdad que no son tan finos en esos espacios reducidos y hay que verlo. A nivel asociativo creo que está un poco por debajo del escalón del FC Barcelona. De hecho, para mí es un fichaje que te tiraría el Atleti y que no sorprendería tanto como cuando lo ha hecho el FC Barcelona. Pero he de decir que en pretemporada me ha sorprendido lo que he dicho de manera asociativa. No lo hace tan mal como parece, creo que se complementa bien, pero es lo que digo, es que no es un futbolista para banda derecha porque no tiene la misma capacidad que Lamine Yamal. El Barça sin Lamine Yamal cambia mucho, y Adeyemi, hombre, para jugar las segundas partes puede estar bien, pero a mí es un jugador que no me casa con el Barça, igual que Gordon, y que no me esperaba. Obviamente es un Barça distinto de Flick a lo que fue con Luis Enrique o con Guardiola, los mejores Barças de la historia, pero son jugadores que no termino de entender por dónde va la dirección deportiva. Porque os quiero lanzar la pregunta. Se habla mucho de un Barça que juegue como el PSG con delanteros móviles, pero eso es una odisea, sinceramente. Y vamos, díselo a Nolan, que es una odisea larga además. Sí, a ver, es que el perfil de Dembélé, ¿dónde lo encuentras? Es que Dembélé, es que decimos mucho que venía de una etapa muy baja y es así, pero claro, las cualidades de Dembélé con las 2 piernas, la velocidad, el golpeo que tiene, son magníficas, entonces un delantero encontrarlo así para el Barcelona es complicado. Y ya digo, lo que es el Paris Saint-Germain, arriba, Kvaratskhelia es un futbolista muy diferente a lo que pueda ser Gordon o Rafinha, Dembélé es radicalmente diferente a cualquier cosa que pueda tener el FC Barcelona, y por otro lado Doué o quien juegue por la banda derecha del Paris Saint-Germain también tiene que hacer unas funciones que no hace Lamine Yamal.
siendo Lamine Yamal un jugador estratosféricamente mejor de lo que pueda tener en banda derecha el PSG. Y eso es algo que se trabaja, al final es un modelo y el de Flick no tiene nada que ver con el de Luis Enrique y creo que estará lejos de llegar a serlo. De todas formas, el Barça también ha fichado a Jesse Bisigu, un futbolista del Brujas. El otro día también lo vimos en pretemporada, muy verde para mí, está muy lejos de todos los futbolistas. Veremos si tiene minutos, tampoco sabemos mucho de él. Y ahora vamos con nuestros fichajes. Uno de los que ya se está hablando muchísimo, Rodrigo Hernández. Creo que hay poco que hablar del futbolista, porque es que te va a elevar el techo, te va a elevar el suelo, va a hacer que seas un equipo más competitivo, más ganador, te va a organizar. Es todo lo que necesitaría el Real Madrid, pero se lo han dado al FC Barcelona para sorpresa de todos, yo creo. Es que es una oportunidad de mercado cara, pero es una oportunidad de mercado porque todo hacía pronosticar que iba a acabar en el Real Madrid. No solo se lo quitas al Real Madrid, sino que con la baja de Frenkie de Jong, que veremos para cuánto está, cubres esa posición, fichas a un Balón de Oro, veremos cómo se complementa con Pedri, pero tengo pocas dudas que con Olmo, con Fermín, con Lamine Yamal va a venir muy bien, y es que me parece un fichaje de 10. A mí es que me parece por proyección no tanto, pero sí lo que es oportunidad de mercado es que no dejas de fichar al eje del City, al eje de la selección española, al mejor jugador del Mundial y a lo que puede ser también mediáticamente el próximo Balón de Oro, o al menos va a estar en la conversación. Ya digo, se estaba peleando los clubes por 50, 70 millones, que yo pago 70 millones muy a gusto, lo digo así por Rodri, ya era la oportunidad del Real Madrid, pero es que cambia radicalmente la planificación del FC Barcelona con esta incorporación. Yo creo que nace mucho a partir de la baja de Frenkie de Jong, que veremos qué hace el Barça, cómo trabaja con la ficha, porque creo que quieren también liberar masa salarial de esa forma, pero ya digo, el fichaje es que redondo, se puede analizar desde el punto de vista táctico, pero ya digo, Hansi Flick ha fichado al mejor jugador del Mundial. Es que yo creo que son jugadores que no, o sea, si tienes que pagar 80 yo los pondría, es que tiene 31 años Rodri, en este caso. Tiene 30, 31. Creo que es que los proyectos muchas veces sí que entiendo que apuesten por apuestas más jóvenes, yo entiendo, prefieres un medio centro a lo mejor de 24 años, pero es que cuando Rodri es el mejor del mundo en su posición, creo que tienes que ir a por él sí o sí. Yo lo de Frenkie de Jong creo también que a lo mejor no se habría metido tanto de lleno en la pelea por Rodri, pero es verdad que aún así yo lo habría hecho. Es que para mí el nivel de diferencia que hay entre Rodri y de Jong, a años luz. Luego está el factor de Van Bernal, que yo aún así insisto que acometería el fichaje y que de le va a venir bien a Bernal, yo creo. Porque es que de Rodri estamos hablando de ese fichaje, bueno, antes hemos hecho las predicciones y te cambia el campeón precisamente. Claro. Creo que antes habéis dicho vosotros que ponéis a Madrid, pero si llega Rodri, ponéis a FC Barcelona. A mí es un jugador que, lo hemos dicho varias veces, que yo tenía dudas de si podía ser titular en el Mundial, pero se ha adaptado completamente al juego. No es ese jugador ya tan físico, a lo mejor te puede abarcar tanto campo y aún así sigue haciéndolo. Y yo creo que para el estilo del Barça es que me casa incluso más que en el Real Madrid. Porque creo que el Barça te va a embotellar más que como lo hace el Madrid. A la hora de la presión es mejor y Rodri no es que Madrid juegue en un bloque bajo, pero se va a entender mejor en el estilo defensivo. Y no me creo lo de que no vaya a funcionar con Pedri. Sinceramente creo que era algo de momento, que Pedri no estaba a su mejor nivel de la selección y que no es un futbolista tan de selección como si lo respalda Flick, pero creo que le va a venir bien, que Rodri le dé campo, que le deje avanzar, sobre todo a Dani Olmo y a Fermín también les va a venir bien. Y se nos ha olvidado apuntarlo antes, la venta de Marc Casado, no lo he dicho, 30 millones estimamos, creemos que se puede ir a Arabia, pero creo que Rodri ya tapa por completo las opciones de Casado, que si ya eran pocas, si traes a este nombre van a ser nulas. Y el Barça se planta en el medio del campo con Rodri, se planta con Pedri, con Frenkie de Jong lesionado, Brima Tunkara, que es uno de los grandes talentos de la Masía, también se está asomando por ahí, tiene un talento que pocos equipos Gavi, pueden Bernal, tener. Gavi también, Bernal, son muchos nombres los que tiene el FC Barcelona. Qué pena me da lo de Marc Casado. Era un jugador que me gustó mucho en ese primer momento con el FC Barcelona y al final, pues mira. Fuimos de los escépticos también. Ha sido el último en discordia siempre con el FC Barcelona. Y es otro que a Flick, si no le convences del todo, no vas a tener minutos. Por algo sería. En este caso vamos a continuar con la defensa, creo que era uno de los puntos a reforzar. No sabemos si se va a cometer la operación, pero nosotros creemos que es lo más adecuado. Aymeric Laporte por unos 12 millones de cláusula, según dice el propio futbolista y las informaciones que salen. Creo que es un futbolista muy bueno para el FC Barcelona, que subiría el techo del club y sobre todo que te hace que tu suplente no sea Gerard Martín, que pese a que es un salvavidas, no es el ideal para el Barça. Yo por 12 millones de euros, Deco no sé dónde tiene el teléfono, no sé dónde tiene el contacto. No sé si es verdad la información, pero yo no diría que fuese porque creo que el Athletic Club en todo caso se hubiera equivocado y más fichabas al Laporte, que era un central de categoría, pero después de lo que ha sido en el Mundial, es que tendrá mercado, ya digo, si son 12 como dicen, yo no sé Deco levantando el teléfono ya para llamar. Es que me parece que viene como anillo al dedo, combinándose con Pau Cubarsí, ya les hemos visto que han sido de las mejores parejas de la historia de los Mundiales, si es por esta cifra aún mejor, pero es que hablamos de que la temporada pasada en el Athletic quizá no había sido tan buena, se está especulando con que igual se estaba preparando para el Mundial, es un jugador que tuvo dudas al principio porque no se iba a poder inscribir y es que ha acabado haciendo un Mundial tremendo, te puede ayudar en salida.
fichas un central de categoría que te aporta esa experiencia, es que me parece de 10 este fichaje. Fichar a Laporte y Rodri, es que son dos nombres de la España campeón. A mí ya no solo por el encaje y la dinámica que tiene con Cubarsí, sino por es que en el sistema me parece prácticamente perfecto, la verdad. Es un jugador muy complementario y creo que en el Barça casaría muy bien. No sé si tanto con la línea adelantada, porque no es un central tan rápido, pese a que tiene condiciones, sí. Pero bueno, como a Bastoni no le convencía, al final Laporte puede ser la opción. Casaría sin Casado. Y con Rodri Escoba... Claro, no voy a correr tanto atrás. Es que este Barça podría asustar y mucho. Sí, y otro nombre de los que pensamos en traer es Cancelo, que también parece que está ya en el limbo de ser fichado, está alargando su estancia en el Al Hilal, pero el Barça yo creo que es una de las operaciones que va a cometer más tarde por tema de inscripciones y de pleno dinero. Y es que para ambos costados te viene perfecto. Tienes dudas con Valde, tienes dudas con Koundé, el perfecto es Cancelo. Yo lo ficharía y estoy de acuerdo con eso, con que para la polivalencia de las ambas bandas creo que viene muy bien, pero siempre es un lateral que me deja dudas. Sí, a mí con Flick me ha gustado mucho. Me gusta mucho, pero yo recuerdo siempre se me queda esa primera temporada a nivel defensivo en la Champions, me cuesta algo más verlo, pero bueno, es un buen fichaje. Es un jugador que te asienta solo, como hemos visto en Liga. Y además el nivel de Valde es que a mí me deja muchas dudas, lo he puesto antes como uno de los jugadores de excepción de la temporada. Y no sabemos qué esperar ya de Valde, que si esta temporada no rinde, me parece que va a seguir el ejemplo de Araujo y se va a ir a la Premier o a donde sea. Le vendría bien un cambio de aires también. Sí, la verdad que sí. Ahora viene nuestra pedrada, porque es complicado lo del tema del 9 en el FC Barcelona. Está el tema de Julián Álvarez, que ahora lo trataremos un poco, pero es muy complicado. Tenemos un vídeo en el canal si lo queréis ver. También es muy antiguo porque las cosas han cambiado mucho. Sí. Luego se ha rumoreado el tema de George Mikaustatze, si lo digo bien, del Villarreal, pero tampoco lo veo un jugador que vaya a fichar. Luego hemos tirado el nombre de Lautaro Martínez, que tampoco lo veo para el FC Barcelona, y nos hemos quedado con otro campeón del mundo, con otro delantero, que no deja de ser un delantero como tal, que es Mikel Oyarzabal. Creo que acertamos mucho, 30 millones de euros lo hemos tasado, y sería un nombre ideal para Hansi Flick por su movilidad, por su gol y por cómo se entiende con los españoles. Traemos a la selección española. No somos listos de nada. O sea, no nos hemos complicado mucho. En cuanto a los nombres que hemos barajado, evidentemente la utopía que es Julián Álvarez, pero parece muy complicado. A mí Mikkel Oyarzabal es un delantero que me gusta. De hecho, reivindiqué bastante su figura en un 11 que hicimos, no sé si lo recordáis. Sí. Para la me hice mucha turra con eso, sin tenerlo, ¿no? Pero bueno. Ya digo, creo que para el Barça no tiene ese nivel. Lo de Blajovic lo comentamos, creo que ni cerca tampoco. Pero yo creo que Oyarzabal en cuanto... Es verdad que por edad es el más mayor, pero creo que en cuanto a sistema y encaje creo que es el mejor. Es que para mí me parece muy arriesgado empezar una temporada sin 9. Si quieres aspirar a la Champions, por mucho que sea Mikel Oyarzabal, que viene a meter 5 goles en un Mundial, me parece que encaja perfecto. No creo que esta operación se dé, pero yo lo traigo. La opción del 9 en el Barcelona es muy complicada, ya digo. Es que decimos, Julián, complicadísimo que salga del Atleti. Lautaro, complicadísimo que salga ya del Inter, dada la fecha en la que estamos. Oyarzabal, el activo más importante de la Real Sociedad es que es el estandarte. Y luego ya, claro, dices, bajas de nivel. Te tienes un 9 de medianía, entre comillas. No es lo que quiere el FC Barcelona, no es lo que necesita. Está complicado el pretema. Para mí es o Julián Álvarez o no traerán a ninguno. Nosotros hemos puesto a Oyarzabal porque creemos que si hay que mojarse es la mejor opción, pero es muy difícil que salga de la Real Sociedad, hay que ser realistas. Y Julián Álvarez es casi imposible que salga del Atleti por cómo está la situación. Igual subimos el vídeo en una semana y se ha desbloqueado algo, ha habido un rumor nuevo, pero no sabemos qué va a pasar. Creemos que Julián es lo más adecuado, pero también es lo más difícil. Si queréis hacemos un repaso del 11 titular, que tendríamos Joan García en portería, lateral derecho Jules Koundé, que también se está rumoreando su salida, lo hemos comentado, pero no sé yo si saldría del FC Barcelona. Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, lateral izquierdo Cancelo, luego doble pivote para Rodri y Pedri, vaya dos. Media punta, yo no sé quién pondríais. Yo creo que pondría Fermín para empezar, pero es que Dani Olmo... Yo ya que estamos con el Spanish Barcelona, yo voy con Olmo, pero vamos. A ver, la temporada diríamos Fermín claramente, pero después del Mundial probablemente Olmo, claro. Luego tenemos banda izquierda Rafinha, banda derecha Lamine Yamal y por ahora... Gordon o Oyarzabal. Yo creo que si fichamos a Oyarzabal, hay que poner a Oyarzabal, pero vamos, el fondo de armario lo podéis ver en pantalla seguro. Es una plantilla de mucha categoría y la gran pregunta es, ¿esta plantilla da para ganar la Orejona o no lo da? Porque también es el motivo del vídeo. Para mí no depende tanto del Barça, sino de cómo estén sus competidores, porque el Barça en una muy buena temporada puede llegar, pero también se ha visto otros años como el Inter, sin ser un super equipo, te acabó ganando, el Paris Saint-Germain acabó ganando esa Champions dominando mucho. Para mí el Barça no sería el favorito, pero en un top 3 con el fichaje de Rodri yo lo encuadro. Hombre, yo creo que buscamos todos la temporada que viene quién puede destronar al PSG de Luis Enrique, quién les va a eliminar. Y yo creo que esta plantilla, igual en un segundo escalón sí que puede ser favorita a alzar la orejona. Pienso que es primordial traer a un 9, ya lo he comentado antes.
es muy difícil construir un proyecto porque la inmediatez del FC Barcelona, cuando llevas ya 11 años sin ganar una Champions, te exige mucho, y ya si el año que viene son 12, te exige aún más. Hansi Flick está haciendo los deberes cada verano y me parece que está luchando por ese objetivo de traer la orejona. Creo que si Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermín, lo que ya tienes en plantilla, sigue dando este nivel y le sumas a Rodri y a Laporte, es que tienes que ser uno de los 3 favoritos. Aquí la pregunta es, ¿con el 11 que hemos hecho o con el que se presupone que va a ser? Porque Laporte igual no llega. Sí, con el proyecto que hemos hecho. Con el proyecto que hemos hecho es otra... O sea, creo que ahí lo tenemos todos claro. Me gustaría tu opinión de lo que va a pasar. Vaya este sobra. año. No, a ver, yo creo, hombre, con el proyecto que hemos hecho... Sí. o sea, No, pero por nosotros, no por el proyecto. primero en escalón seguro, vamos. Ahora bien, siendo en la actualidad más bien lo que hay, y sí que creo que va a ser lo de Rodri, entonces no tenemos en cuenta ni lo de Laporte ni lo de Oyarzabal, me cuesta más verlo. Yo creo que la pregunta aquí es si con Rodri es una mejor plantilla. Seguro. Creo que sin tener 9 creo que también, pero es verdad que el tema del 9 en la Champions te puede pesar bastante. Hemos hablado antes de lo del tema de la Liga, que creo que puede servirle en cuanto a la regularidad, a lo mejor no tener un 9 le puede servir, claro. Pero claro, en la Champions y con Gordon arriba a lo mejor no te vale. No sabemos lo que va a hacer Claro. Flick. A mí eso es lo que me deja dudas, no sabemos si va a plantar a Dani Olmo de 9, si va a plantar a Gordon, si a De Jemi de repente te mete 2 goles la jornada 1 y empieza a crecer, o si el Barça ficha a alguien. Como este vídeo está hecho a día 11 de agosto, si no me equivoco, sí. Es complicado saberlo, veremos los rumores que avanzan las siguientes semanas, pero Pablo, no sé tú qué opinas de esta plantilla y de... Yo, para cerrar con la plantilla que hemos hecho, sí. Ahora, con lo que pueda ocurrir, la falta de gol va a ser la clave. Ahora, tú comentas, dentro de la plantilla que hemos hecho, se quedan suplentes Gordon, Adeyemi, Gavi, Frenkie de Jong, Fermín, Bernal, se queda luego también Eric García, Gerard Martín. Es que es un fondo de armario que te hace un equipo de segunda clase mundial, que es increíble. Bueno, es complicado saberlo. Yo creo que ya hemos tirado así nuestras estimaciones. Dejadnos en comentarios qué pensáis de esta plantilla del Barça, si se puede hacer, si pensáis que llegará Julián Álvarez o otro 9 al FC Barcelona, y nos vemos en la próxima con más.